En plena guerra civil, un grupo de españoles de Tánger fueron a ver al alto comisario en Tetuán, Juan Bellveder, a proponerle la creación de un periódico que defendiese los puntos de vista del gobierno del general Franco en la internacional ciudad de Tánger. Bellveder, quizás influido por Gregorio Corrochano, famoso crítico taurino de ABC, que por entonces vivía en Tetuán, se decidió por hacer un gran periódico. Así nace el Diario España. La idea del periódico España surge entre la misma gente que había estado en el periódico Presente, y el mismo Alberto España, Jacobo Ventata y unos cuantos. Surge la idea de que hay que crear un gran periódico español porque la comunidad española es la más importante y esa es la que hay que llegar y es la que hay que tratar de ganar. Los que tenían esta idea van un día a la alta comisaría para tratar de buscar ayuda económica, a proponerles crear un periódico, pero la idea era un periódico modesto. Y entonces Bellveder, que los atiende, de pronto le viene encima la gran idea de hacer un grandísimo periódico. Busca maquinaria en Alemania, le trae una maquinaria, se instala en el Paseo Cenarro, y en la alta comisaría en ese momento está Gregorio Corrochano, que era un crítico taurino conocido y amigo de Bellveder, y ahí sobre la marcha se le ocurre a Bellveder ofrecerle la dirección del periódico. Pero el Diario España es una gran operación del franquismo de prensa, pero al mismo tiempo una operación pensando en lo que eran las intenciones del franquismo con respecto al norte de África. El Diario España pues, juega un papel muy importante en ese sentido al principio, el papel de cohesionar sobre todo a la comunidad española, que estaba realmente muy dividida. Un periódico mucho más abierto, un periódico que tenía pues, incluso varios suplementos que eran bastante leídos por la comunidad española. Y yo creo que el periódico España llega a ser, pues a lo mejor exagero, pero se podría decir, yo diría que es la primera corriente de aire fresco en la prensa española. Fue el único periódico que publicaba los partes aliados y los partes nazis al mismo tiempo. Al final de la Guerra Mundial, Tánger recupera su estatus de ciudad internacional y muchos republicanos buscan refugio en la ciudad, entre ellos algunos periodistas. Con mucha visión, tanto Gregorio Corrochano como Estelrich, pues admitieron en la redacción a muchos periodistas que habían huido de España, entre ellos Menéndez. Dentro del Diario España fue el pilar más importante, o sea, el Diario España era un diario mágico, ¿no? Y mi abuelo pues era un poco, entré como redactor jefe, con lo cual pues su control era bastante grande sobre lo que se publicaba y sobre lo que no. Entonces él impedía que hubiese informaciones que favoreciesen al régimen franquista, y luego ocupó durante una época el cargo de subdirector, cuando estuvo de director Juan Estelrich, que bueno, era un hombre también muy parecido a Corrochano, hombres que permitieron, porque realmente ellos fueron los que permitieron que hubiese esa corriente dentro del Diario España de Tánger. El Diario España se convierte en un periódico moderno, bien maquetado y con buenas fotografías. Bien diseñado, con secciones cuidadas y ordenadas, gracias a periodistas como Fernando Vela, Tomás Borrás y Alfredo Marquerie. El España cuidaba mucho la información internacional, los deportes y la cultura. En octubre de 1956, el premio Nobel a Juan Ramón Jiménez, que es un exiliado, el Diario España titula, abre con la concesión del Nobel a Juan Ramón Jiménez. Y claro, tienen que dar una noticia ese día de algo de Franco, que había recibido unos embajadores o algo así. Y esa noticia está por debajo.
Eso era un mensaje editorial clarísimo de la dirección y la redacción del Diario España. Les parecía mucho más importante el Nobel a un exiliado que lo de Franco, que lo daban de oficio, pero por debajo, ¿no? Entonces la gente se fijaba, los españoles de Tánger se fijaban, y los españoles del otro lado del estrecho que veían esa portada lo entendían clarísimamente el guiño. Juan Ramón Jiménez era más importante, mucho más importante que el caudillo. Que sacamos 3 periódicos, primero el Diario, y después el España Semanal, y el jueves sacábamos el Suspense, que eso se dedicaba totalmente, sabe usted, a criminales. Estábamos ahí muy bien, ganamos bien, como españoles, como marroquíes, todos ahí, estaba como un reunión de una familia. No era un español, un marroquí, estábamos nosotros ahí todos juntos, todo igual. El periódico empieza a distribuirse por toda Andalucía y algunos puntos del resto de la península. La venta del periódico España estaba en España. Se vendían 50.000 ejemplares aquí en España, que en aquella época era mucho, una tirada bastante amplia. Había unos 800 puestos de venta en toda España. De eso tengo constancia porque vamos, yo tenía correspondencia con ellos. Y aparte teníamos también el España Semanal, que era una pseudo revista en plan periódico, donde había todo tipo de artículos de fondo, artículos de todas clases, de científicos, de música, de cine. Era una revista que iba en formato periódico y esa se vendía muy bien en España, muy bien. El periódico estaba en un equilibrio inestable, porque si decía algún tipo de noticia que podía tocar los nervios al Estado marroquí, no se podía poner. Si por el contrario ponía alguna noticia que podía tocar al Estado español, entonces para eso estaba en Tarifa el censor, que antes de que el periódico fuera distribuido, cogía un ejemplar y lo leía. Y montones de veces le echaba para atrás. Tenía que coger el barco, el Falucho, un barco que teníamos alquilado, un barco de pesca que alquilábamos, que iba de madrugada hasta Tarifa y depositaba toda la prensa. Este barquito, como era un barco de pesca, lo que es un falucho de pesca, navegaba fantásticamente bien y hacía virguerías. El tío, muy rara vez por temporal, el periódico ha dejado de llegar a Tarifa. A lo mejor llegaba chorreando, pero llegaba. Que la mitad de los días venía el periódico mojado. Pero mojado es de agua, vamos, al máximo. Yo no sabía la historia esa de que el estrecho tenía tanto viento y tantas cosas en aquel tiempo, ¿no? En los años 50 y tantos. Yo era un chico, yo tendría 12 o 13 años. Y la verdad es que era muy complicado vender el periódico ese por la dificultad que tenía el estrecho, el fuerte temporal de levante. Eso era horrible, vamos, llegaba al kiosco y la distribuidora, que era don Mariano Gené, que en Jerez, la calle Larga, pues resulta que la mitad de los días pues decía, mira, ¿queréis llevárselo mojado? Llevárselo, decírselo a los clientes. Comienza a forjarse el mito de un periódico del régimen con una redacción de izquierdas que daba una versión distinta a los aburridos y censurados periódicos de la época. Toda la prensa española estaba sometida a la censura y el España de Tánger no. Se fue Manolo Cerezales y ocupó su puesto otro periodista de Campanillas, que fue Eduardo Haro. Ahí empieza una nueva etapa, porque Eduardo llegó prácticamente cuando acabó la Carta Real, que era la que mantenía el Estatuto Internacional, y Tánger perdió todo su encanto. El encanto de ciudad internacional, ciudad cosmopolita, ciudad donde vivían pues judíos, cristianos, musulmanes y todo tipo de nacionalidades, ¿no? Había una convivencia real, ¿no?, entre las 3 culturas y las 3 religiones, y había sobre todo mucha esperanza, ¿no?, en mejorar, en que las cosas iban a ir mejor, y ese contacto entre españoles, marroquíes, pues le dio a Tánger un carácter que, como decía Haro Teclen, precisamente la hacía la ciudad más liberal del mundo. Él solo
él la comparaba a Beirut. Y es un señor que viene de España, conoce Europa y solo vio ese saber vivir, ¿no? Digamos, en Tánger. Las cajas donde se enviaban el diario España, e incluso en las cajas donde se enviaba a España la lotería de Tánger, ahí se metían cosas, digamos, divisas, digamos, cosas políticas, iban entremezcladas con esto. Ya cuando llegó Eduardo Haro, y eso ya naturalmente, pues la tendencia era más de izquierda, más libre, pero seguían trabajando gente muy de derechas. Entonces el diario España, que permitía una mayor libertad, como siempre se ha hecho en España, se permite mucha más libertad en los asuntos internacionales porque no hay tanto compromiso, salvando hasta el año 45, que es cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, la casi censura sobre todo lo que eran noticias sobre los países del eje, pero a partir de entonces ya hay una manga ancha para poder competir con la prensa francesa y con la prensa inglesa, y el diario España pues llega incluso a leerse en el sur de España, porque sí que traía más información y de otro estilo al que se publicaba en España, una prensa absolutamente unidireccional y dirigida. El diseño era súper moderno y muchas veces muy osado, y a mí me llamó mucho la atención, y lo cito en la novela, una publicidad de unas medias de seda americanas, de una media de nylon, perdón, americanas, en las cuales el dibujito es el de una pin-up guapísima, súper sexy, que está enseñando las piernas y el comienzo y el liguero. Y claro, esto imposible, una imagen tan erótica, diríamos, imposible que saliera, estamos hablando del año 56, en el diario Arriba de Madrid. No, bueno, la conferencia episcopal y el mismísimo caudillo habrían montado en cólera. Pero es que tampoco saldrían ahora en el Marruecos de hoy, en el Marruecos de la segunda década del siglo XXI. No podría ningún diario marroquí publicar una imagen en la que se ve una chica monísima y atractiva poniéndose el liguero, ¿no? Y enseñando unos preciosos muslos. Entonces era una publicidad muy, muy, muy adelantada para su época, y que reflejaba que Tánger era efectivamente un sitio que conectaba directamente pues, con París, Londres, Nueva York, mucho más que con el Madrid sombrío y triste y gris de la época. La incorporación de Tánger al Reino de Marruecos es el principio de su declive, el fin del régimen fiscal de la ciudad, la presión de los nacionalistas marroquíes y los problemas empresariales suponen un cúmulo de dificultades insalvables para el periódico. Y el diario España empezó entonces a no tener dinero, empezó a dejar de pagar el salario, empezó a tener dificultades para comprar papel, y el diario España se vino abajo y de las páginas casi se quedó con 4 hojas nada más. Y además estaba también el problema de que, bueno, estaban soportando el gasto de personal y parte de maquinaria en Tánger para sostener al Sol de España. Eso es, de ahí viene la decadencia del periódico, y en un momento determinado el periódico está asfixiado y no puede seguir para adelante. Pues el periódico, como se vendía en su mayor parte en la península, en España, y la publicidad venía de la península en su mayoría, pues la empresa decidió no retornar los ingresos que tenía por publicidad y por venta, y el periódico se descapitalizó. Haro desapareció de Tánger, la empresa desapareció también, y allí se quedó el periódico con la gente que estábamos allí trabajando el periódico, sacando el periódico adelante. Y nos encontramos los redactores y todo el personal sin dirección, sin empresa y sin nada. Pero es de aquí que repentinamente la prensa nacionalista marroquí
empieza una campaña sistemática contra el diario España, al que acusa de evasión de capital, de no pagar impuestos, etcétera, etcétera. La campaña contra la prensa extranjera surtió efecto y el gobierno marroquí decidió cerrar toda la prensa extranjera, incluido el diario España. Se aumentaron los impuestos, como no pagaban impuestos, eso ya es culpa del administrador y el director. Ya no pagaban el personal y se cerró. No se cerró por nada, por censura ni por nada. Se cerró por fracaso. El día 25 de octubre de 1971, de ahí de que la cerraron, tú sabes por qué, fracasado, periódico fracasado, tú sabes, no pagan los puestos, no pagan personal, tú sabes, de ahí es que la pesado el fracaso de la empresa. Fue un modelo de transición periodística porque allí todos trabajamos codo con codo sin importarnos las diferencias ideológicas. Como siempre, la política, la burocracia y la economía conspiraron para acabar con el periódico que mantuvo una pequeña luz en un tiempo de oscuridad.